Pues un placer, ¿no? Como siempre, estar aquí con todos vosotros en el Ateneo Mercantil, mi casa, una vez más hablando de mis temas favoritos. Hoy vamos a traer algo que realmente, pues seguramente es una de mis historias favoritas, ¿no? Y es, ¿existió una edad de oro? ¿Existió algún tipo de cultura humana, más o menos datada aproximadamente, no sé, 9000 antes de Cristo aproximadamente, que tenía una tecnología superior a lo que nosotros pensamos que tenía y que nos ha dejado ciertas pistas a lo largo de todo el planeta de que efectivamente existió o no? Esa es la conclusión a la que me gustaría que al final llegaseis, que simplemente después de las pruebas e indicios que voy a tratar de dejar por aquí, de alguna manera, pues podáis arbolar una opinión fidedigna en todo este asunto. Así que sin más dilación vamos a comenzar con Tras las huellas de la Edad de Oro. Voy a compartir pantalla a ver si funciona bien esto. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes. Un momento, Luis, Vale, vamos adelante. allá. Ya he dado, Ahora perfecto. sí, genial. Sí, Vale, no sé si veis mi PowerPoint, ¿se ve? todavía no, Luis. ¿Puedes hacer doble clic? Hay veces que necesita... Vamos a ver. Compartir pantalla. Ah, vale, sí, sí, vale, va por ahí. Ya, aquí va a Ya ser. está. Bien, ¿no? Vemos ahí. Está cargando. Un momento. Perfecto. Ahora sí vemos la presentación. Luis, ¿recuerda lo que te he comentado de la parte superior? Vale, mira que lo estoy intentando. A ver si me puedes recordar que es. Bueno, si no, no te preocupes, ¿eh? Vale, Vamos haciendo y si hay algún problema, pues ya vemos. vale. Venga, pues sin más dilación, vamos a comenzar. Tras las huellas de la Edad de Oro. Eh, Imagino que igual sale un cuadrado como Sí, gris, ¿verdad? Voy a tratar de moverlo. son las anotaciones, imagino, ¿no, Luis? Son las, No pasa son nada. las caritas, ¿no? De las personas que estáis por ahí. A ver Ah, si puedo vale. minimizarlo y lo vais a ver mucho mejor. Mejor ahora, ¿verdad? Así perfecto, Luis. Ideal. Venga, pues vamos a comenzar. La Atlántida. Probablemente uno de esos lugares míticos que todos tenemos en nuestra cabeza, como podríamos pues, pensar en su momento lo que fue Troya, o en otro tipo de en Mu, ¿no? O en otro tipo de mundos perdidos que simplemente se encuentran en las leyendas de las antiguas culturas, de las antiguas civilizaciones, y que a día de hoy es un mito, simplemente una historia, una leyenda, y la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿de dónde viene todo este asunto de la Atlántida? Y para ello nos tenemos que dirigir directamente a Platón. Platón es el primero que nos da información sobre la Atlántida. Y Platón nos cuenta cómo a él, un amigo suyo, Solón, que efectivamente tenía un amigo de un amigo cuyo abuelo, cuidado, le había hablado de este lugar, de la Atlántida. Como veis, la información ya está empezando a ser un poquito sesgada. Pero la Atlántida, a grandes rasgos, que a todos nos evoca a civilizaciones sumergidas, a estatuas de la diosa Atenea bajo el mar, directamente puede que tenga algo de cierto respecto de su existencia. Lo que nos dice Platón a grandes rasgos es que la Atlántida era un lugar tremendamente próspero donde vivían los atlantes, esta cultura que tenía una tecnología muy avanzada, evidentemente para la época, no pensemos en cosas raras, ¿no? Que efectivamente era un pueblo que vivía en paz, donde había democracia, pero los hombres al final se rebelaron contra los dioses e igualmente comenzaron con pues, una serie de vicios, realizaban orgías, bebían en exceso y los dioses deciden castigar a los atlantes con un enorme maremoto, con grandes inundaciones que van a acabar absolutamente con la cultura atlante. Ahora bien, ¿existió la Atlántida? Platón lo que nos dice es que la Atlántida tenía un tamaño que era tan grande como Asia Menor y Libia juntas, es decir, una auténtica barbaridad, y que se encontraba localizada más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar. ¿Qué lugares del mundo nos podrían encajar con la Atlántida? Bueno, pues si hablamos de cercanía, si es una leyenda que es conocida por parte de Platón, nos tendríamos que ir directamente a la propia Grecia. ¿Hay algún lugar en Grecia donde se hubiese actualizado algún tipo de fenómeno catastrófico que hubiese hecho desaparecer una cultura? Bueno, pues tenemos ese punto. Si habéis estado en la isla de Santorini, probablemente la isla más bonita
en todas las islas griegas, justo frente a esta hay una serie de, pues como mini archipiélago, ¿no? Una serie de islotes pequeños, que es lo que llaman la isla de Tera. Tera antiguamente era una enorme caldera volcánica sobre la cual efectivamente había pues una cierta cultura. El caso es que aproximadamente en el año 1600, 1400 a.C., esta enorme caldera va a explotar. Explota tremendamente y ese lugar que se encontraba previamente, esa isla, va a desaparecer en su inmensa totalidad. Platón nos dice incluso que la Atlántida era un lugar con 3 islotes rodeados todos ellos de anillos concéntricos de agua. Y la verdad es que lo que estamos viendo aquí entera nos recuerda bastante a esa imagen que tenía Platón, ¿no? A islas dentro de islas rodeadas por anillos de agua. Claro, por cercanía, si estamos hablando de Grecia, la isla de Tera frente a Santorini podría encajar con la ubicación de la Atlántida. De hecho, y esto es importante, cuando hoy en día viajamos a Santorini, podemos visitar las antiguas ruinas que desaparecieron como consecuencia de esta enorme catástrofe, lo que llaman Akrotiri, una ciudad que quedó totalmente destrozada y quién sabe si esto podía ser en realidad la Atlántida. Claro, si hemos visto antes, nos dice, bueno, la Atlántida era tan grande como Asia Menor y Libia juntas. Pero si por la traducción cambiamos ese tan grande por un entre Asia Menor y Libia, entre Asia Menor y Libia solo hay una cosa, Grecia, las islas griegas. O sea que la Atlántida en realidad podría ser Santorini y hoy podemos visitarla. Pero hay más candidatos. La isla de los viejos misterios, Malta. Y es que si habéis estado en Malta, vais a ver una serie de construcciones ciclópeas que nos resulta bastante complejo cómo hace 7000 años los antiguos que habitaban por allí podían mover tamaños bloques de piedra, sobre todo con la tecnología que tenían. Ellos no conocían la rueda. Sin embargo, vemos lugares como el Hipogeo, cuyas medidas son absolutamente extraordinarias. Y si continuamos avanzando en la isla de Malta, nos encontramos con los famosos car routes. Fijaros, estos raíles que están directamente incrustados en la roca caliza, que tienen un tamaño kilométrico, es decir, la distancia del inicio de un car route hasta el final de puede ser kilómetros y que se pierden en el mar, la mayoría de ellos. Son car routes que van desde ningún lado a ninguna parte, que nadie sabe quién los hizo ni para qué. Pero la isla de Malta está absolutamente llena de estas franjas, de estos carriles que son absolutamente impresionantes, los conocidos como los car routes. De hecho, nos podemos preguntar, bueno, ¿hicieron estos raíles para meter algún tipo de carro y que aquellos, por ejemplo, bloques enormes que hemos visto de piedra fueran llevados pues, desde la cantera hasta el lugar correspondiente por estos raíles? La verdad es que parece que no, porque hoy en día cuando visitamos los templos megalíticos de Malta, no vemos ni un solo car route que llegue hasta allí. Pero lo cierto y curioso es que muchos de ellos se pierden en el mar. Y también se han encontrado car routes en la isla de Sicilia, por ejemplo. ¿Y si había algún tipo de conexión entre ambas? ¿Os parece natural lo que estamos viendo? ¿Creéis que los car routes fueron hechos por el hombre? ¿Por la naturaleza? No lo sabemos. Pero hoy en día, por ejemplo, cuando visitamos el Museo de Arqueología de Malta, en La Valeta, hay un apartado casi siniestro donde vemos un pequeño portón, una puerta dentro del museo, y justo en la entrada, en el suelo, observamos una serie de interrogantes. Interrogantes que marcan que nos vamos a enfrentar al misterio de los car routes. Nadie sabe qué es esto, pero toda la isla de Malta está llena de estos raíles que van desde ningún lado hasta ninguna parte y que se pierden en el horizonte. Otro candidato para ser la Atlántida. Si seguimos a Platón y sabemos que la Atlántida está más allá de las columnas de Hércules, nos tenemos que ir más allá del estrecho de Gibraltar. Y justo en ese punto vamos a encontrar algo que nos puede ser muy familiar. En concreto, el Parque Nacional de Doñana, la marisma de los Hinojos, justo entre Huelva y Cádiz. Allí vamos a localizar justo este punto. Este lugar, fijaros, anillos concéntricos de agua rodeando bloques de tierra. Efectivamente, ¿y si en España se encuentra la Atlántida? ¿Y si la Atlántida en realidad está en Huelva, está en el Parque Nacional de Doñana?
Pues esto es lo que ciertos investigadores en los últimos años han tratado de explorar. Obviamente, lo que estáis viendo es una imagen ideal de cómo podría ser, ¿no? Hay que también tener en cuenta que los proto-andaluces eran los tartesos, es decir, también probablemente quienes han escuchado o quienes están investigando estas teorías de unir a la Atlántida con Cádiz no son otros sino investigadores que están confundiendo a los tartesos, ¿no? Los antiguos andaluces. ¿Se encuentra, por tanto, la Atlántida en España? No lo sabemos. ¿Y si seguimos avanzando por otro candidato? Estamos buscando un continente que esté más allá de las columnas de Hércules, que de alguna forma haya sido tapado, que esté escondido. ¿Y si la Antártida encajase con la Atlántida? Porque la Antártida a día de hoy es un enorme bloque de hielo, efectivamente, pero bajo este tenemos tierra, tenemos un continente de tierra, propiamente, lo que no sucede con el Polo Norte. Otra de esas teorías de las que nos hablan respecto de qué podía ser la Atlántida. Yo creo que esto es ya frivolizar demasiado, no creo que la Atlántida sea la Antártida, pero estoy convencido de que efectivamente este lugar existió y que todavía se encuentra en algún punto por descubrir. Seguro que todos habéis adivinado lo que estamos viendo, ¿no? El Arca de Noé. En todo el planeta hay más de 230 mitos de diluvios. Los dioses en distintas culturas castigan a los hombres con una enorme inundación, con un gigantesco diluvio que hace que estos mueran. En algunas culturas, como los sumerios, simplemente por ser ruidosos. Los hombres son ruidosos, molestan a los dioses y se los cargan de esta forma, ¿no? Con un enorme diluvio. Si nos referimos a la cultura judeocristiana, de la que efectivamente bebemos nosotros y que antes esta bebió de la cultura sumeria, ¿no? Ese famoso mito de la epopeya de Gilgamesh, en la que estaría después basada nuestra historia del diluvio y del arca de Noé, vemos cómo la historia se repite. Dios castiga a los hombres por caer en el pecado con un enorme diluvio. Y lo que encarga Dios a un hombre llamado Noé es que construya un arca con unas medidas muy concretas donde deba de salvar a un animal de cada especie, una pareja de cada especie y que él junto con su familia se salven. Noé es el elegido. Y el diluvio va a durar 40 días y 40 noches. Durante este periodo de tiempo no parará de llover y finalmente Noé, cuando finaliza este periodo de tiempo, lanza una paloma que regresaría con una rama de olivo. Era el mensaje, era el momento, era la conclusión de que el diluvio había terminado y que la humanidad se podía reiniciar. Y un pequeño detalle para los amigos del vino. Lo primero que hace Noé, nada más desembarcar, es plantar una cepa, hacerse un buen vino y emborracharse como si no hubiera mañana. Curioso, ¿verdad?, que la Biblia hable de este primer gesto de Noé, nada más llegar, que precisamente Dios había castigado al hombre por el pecado, por el jolgorio, por caer casi en esa vida de todo monte es orégano, ¿no? Pues lo primero que hace Noé es cultivar una buena viña. Y hemos de tratar de localizar el arca de Noé. Vamos a viajar a ese lugar polémico, ese lugar conflictivo, justo en la frontera entre Turquía, Armenia y toda esta zona, ¿no? Turquía, sobre todo Turquía, Armenia, Irán un poquito, pero más Turquía, Armenia. Tuve la fortuna de hacer una pequeña expedición en el mes de febrero, aquí, al monte Ararat. Nos vamos a este punto donde nos cuenta la Biblia en el Génesis que efectivamente quedó encallada el arca de Noé, más o menos a unos 4.600 metros de altura, justo en este punto que estáis viendo aquí, en la cúspide del monte Ararat, una montaña de más de 5.100 metros de altitud. Bueno, pues un poquito más abajo quedaría encallada el arca de Noé. Pero se encuentra aquí el arca de Noé. ¿Tenemos alguna prueba física? Dentro de unos meses me gustaría hablaros más en detalle de todo este asunto del mito del diluvio, del arca de Noé, ¿no? A lo mejor podemos hacer una charla más específica sobre este asunto que pues me ha obsesionado y me ha tenido sin parpadear prácticamente un montón de meses. Pero bueno, vamos allá, vamos a viajar al monte Ararat y a ver si aquí podemos tener algo. Fijaros,
prácticamente durante toda la historia se ha hablado de que se hacían expediciones como si fuese una especie de Lourdes de la época al monte Ararat tras la búsqueda del Arca de Noé. Pero tenemos aquí algo. Fijaros, en el año 49 y sobre todo a partir de los 70, los aviones espía de Estados Unidos, de la CIA, y posteriormente el satélite americano Keyhole, toman una serie de fotografías en esa altura más o menos de los 4.600 metros, donde hemos visto antes que supuestamente apareció o supuestamente encalló el Arca de Noé, y hace una fotografía a esto. Esta escena que estáis viendo a 4.600 metros de altitud. Y la CIA va a llamar a esta estructura casi rectangular, atención, la anomalía del Ararat. La anomalía del Ararat. Los americanos son muy dados, ¿no?, poner nombres curiosos a este tipo de cosas. ¿Y si esto que estamos viendo era el Arca de Noé? Hoy en día cuando ascendemos al monte Ararat, que de hecho se requieren permisos para poder subir, ¿no? Es bastante complicado, pero cuando ascendemos vemos que es un glaciar. En realidad esas nieves perpetuas y ese hielo perpetuo constantemente se está moviendo, por lo tanto la estructura de la montaña es un cambio absolutamente constante y por eso las dificultades de poder volver a hallar esta zona despejada de nieve. Pero fijaros, hubo un hombre que se obsesionó tremendamente en buscar el Arca de Noé. James Irving, tripulante, astronauta del Apolo 15. Este hombre, muy jovencito, pisó la Luna en este Apolo 15. Claro, imaginaros, no tenéis 40 años, habéis estado en la Luna. ¿Qué más hay aparte de eso? ¿Qué reto podéis tener en vuestra vida más allá del haber pisado la Luna con vuestros propios pies? Regresas a la Tierra y ¿qué haces? James Irving tenía un lema. Tan importante fue que en algún momento en concreto el hombre pisase la Luna como que Dios pudiera haber pisado la Tierra. Y se dedicó a buscar pruebas de la existencia de Dios y del paso de Dios sobre el planeta Tierra absolutamente por todo el mundo. Y es por ello por lo que este astronauta decide en los años 80 hacer 6 expediciones, ni más ni menos, 6 expediciones al monte Ararat para tratar de localizar el Arca de Noé. 6 expediciones, imaginaros. ¿Pensáis que la encontró? ¿Pensáis que encontró algo? Lo cierto es que en varias de estas expediciones estuvo a punto de morir, cayó por una grieta, tuvo varios accidentes, ¿no? Pero él seguía obsesionado. Claro, no es tan fácil poder escalar el monte Ararat. Como os he dicho antes, el monte Ararat se encuentra en una zona muy conflictiva entre Turquía, Irán, Armenia. Hay conflicto militar constante y tensión constante entre estos 3 países y es necesario que para poder escalar la montaña tener un permiso muy específico. Bueno, pues en principio, al ser estadounidense, no se lo querían dar al pobre astronauta. Así que decide indicar a las autoridades turcas, James Irving, que efectivamente él les puede dar algo que les pueda interesar a las autoridades turcas, y es, si me dejáis escalar el monte Ararat, yo que estuve en la Luna, y que cuando estuve en la Luna me llevé una serie de banderitas, de banderines de Turquía, os los voy a dar, que esos banderines de Turquía han estado en la Luna, y a cambio vosotros me tenéis que dejar escalar el monte Ararat. Dicho y hecho, los turcos se frotaron las manos, ¿no? Puedo tener efectivamente un montón de banderitas de Turquía que han estado en la Luna. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió, ¿no? Claro, si repasamos las conversaciones que tienen los astronautas dentro del Apolo 11, del Apolo 15, vamos a ver que James Irving mintió como un bellaco. Y es que tenemos las conversaciones de James Irving cuando está ascendiendo de la Luna al módulo de mando con su compañero astronauta, ¿no? Y están hablando entre ellos. Un astronauta, cuando viaja a la Luna, puede llevarse un pequeño kit de 1 kilo de peso donde puede meter lo que quiera. Pues que si los anillos de la boda, que si alguna foto, alguna postal, pues lo típico, ¿no? Para decir, oye, esto estaba en la Luna. Bueno, pues James Irving está ascendiendo, como os decía, al módulo de mando con su compañero y su compañero le dice, bueno, James, ¿y tú qué has llevado a la Luna? En ese kit. Y James Irving se queda ahí perplejo y dice, ¿será posible? Me lo he dejado en la Luna. Así que a los turcos les dio gato por liebre, esas banderitas no estuvieron en la Luna. Pero bueno, fijaros,
aquí tenéis, ¿no? Un astronauta que se obsesionó por encontrar el Arca de Noé allí, en el Monte Ararat. Por tanto, fijaros, la Atlántida nos habla de inundaciones. El Arca de Noé, un enorme diluvio, es decir, grandes crecimientos del agua y la desaparición de una ingente cantidad de culturas y de hombres. Pero fijaros qué curioso. ¿Y si lo que provocó ese enorme cataclismo, ese enorme crecimiento de las aguas, de los océanos, fue la caída de un meteorito? ¿Tenemos constancia de que algo así pudo ocurrir? Porque fijaros, con todo lo que hemos vivido en los últimos años, ¿quién dice que no puede el agua tragarse ciudades enteras? Lo vimos en Indonesia, lo vimos en Japón hace unos años. Cuando a veces pensamos en esas leyendas, en esos mitos, ¿no?, de el agua arrasando a culturas enteras, a civilizaciones enteras, decimos, bueno, exageración. Ahora bien, se nos olvida a veces que estas cosas han ocurrido hace menos de 10 años. Nos quedamos en Turquía. Esta vez vamos a ir justo a la frontera entre Turquía y Siria. Prácticamente a unos 20 kilómetros de Siria vamos a llegar a un lugar imposible. Vamos a llegar al monstruo de la arqueología. El lugar que tal vez demuestre que efectivamente hubo un meteorito que cayó y que supuso un cambio radical en la historia. Vamos a viajar a Göbekli Tepe, al monstruo de la arqueología. Fijaros, Göbekli Tepe es una excavación arqueológica, ahora vamos a profundizar, con una serie de megalitos en forma de T, como el que estáis viendo. Está datado en el 9000 a.C. Atención, estamos hablando de hace prácticamente 12.000 años, 11.000, 12.000 años. Y fijaros, en uno de esos megalitos, este en concreto que se llama la estela del buitre, observamos la representación de un buitre y justo en su ala una especie de óbice, una esfera. Los constructores de Göbekli Tepe quisieron representar algo que habían visto en el cielo. Justo en esta época, y viajamos ya por tanto a Göbekli Tepe, a la excavación, va a ocurrir algo trascendental en la historia de la geología, y es lo que los expertos han llamado el Dryas reciente, el Dryas reciente. Atención, a ver si os podéis quedar con esto. Año 11.000. Termina la edad de hielo, el Ice Age. El planeta comienza a calentarse. Sube el nivel del mar. Esto dura 50 años. Porque en el 10.950 antes de Cristo, esos restos de aquel cometa que hemos visto antes, el Dryas reciente, van a impactar sobre la Tierra y van a crear una microedad de hielo, una más, de unos 2.000 años aproximadamente. Ya nos ponemos en ese 9.000 antes de Cristo. Por tanto, en el 9.000 antes de Cristo se va a producir un enorme deshielo. Se calienta una vez más el planeta. Suben una vez más las aguas, el crecimiento de los océanos. Vivimos una edad de oro. A partir de este momento desciende, por tanto, el hielo, sube el nivel del mar, llegan los grandes vergeles y se construyen lugares como este, como Göbekli Tepe. ¿Y por qué os digo que es el monstruo de la arqueología? Primero, porque no hay nada más antiguo que esto. Lo que estáis viendo es lo más antiguo de la historia. No hay una sola construcción en todo el planeta más antiguo que lo que tenéis ahora mismo en pantalla, que Göbekli Tepe. Antes pensábamos que primero éramos cazadores-recolectores, que después nos convertimos en agricultores y que finalmente llegó la religión y llegó la cultura. Pues bien, lo que nos demuestra Göbekli Tepe es que la antropología y la arqueología estaban equivocadas. Fijaros, lo que pensamos es que en este 9.000 a.C., 8.000 aproximadamente, estamos en esa época en la que nos empezamos a organizar, empezamos a cultivar, empezamos posteriormente a rendir culto a los dioses. Pero lo que nos ha impactado en los últimos años es saber que Göbekli Tepe se construyó antes de que fuéramos agricultores y que la necesidad de asentarnos en un lugar como este, en un lugar tan imponente,
requería mucha fuerza, requería mucho tiempo. Requerían largos periodos de tiempo asentados construyendo estos 16 círculos concéntricos, de los cuales hoy en día solo hay 2 que han sido desenterrados, el resto siguen bajo tierra todavía. Y para poder estar tanto tiempo hubo que habilitar y mejorar el ingenio y crear la agricultura, quedarnos allí. Göbekli Tepe. Un lugar, fijaros, que se encuentra justo entre el Tigris y el Éufrates, un lugar muy cerquita a toda esta zona bíblica, un lugar que huele a Génesis por todas partes. En Göbekli Tepe, en esas Tes que habéis visto representadas, observamos cosas como, por ejemplo, serpientes. Vemos serpientes por todas partes. Y hace 11.000 años, en el 9000 a.C., construcción de Göbekli Tepe, insisto, este lugar era un vergel. Y fijaros, algo ocurriría en ese 9000 a.C., que unos 2000 años después de que Göbekli Tepe fuera construido, sus habitantes lo van a enterrar premeditadamente, lo van a enterrar, imaginaos el tamaño esfuerzo de enterrar todo esto, y se marcharon de allí. ¿En qué lugar estamos pensando de la antigüedad? Que hubiese serpientes, que hubiese un vergel y que los hombres que lo habitaban fueran expulsados. Muchos han querido ver en este lugar el paraíso terrenal del que habla la Biblia, Göbekli Tepe. Pero tenemos que seguir avanzando. Cuando hoy en día visitamos el Museo de Sanliurfa, Göbekli Tepe está muy cerquita de la antigua Urfa, ¿no? Tierra de Abraham. Observamos una serie de réplicas de esas tes que habéis visto, y aquí llega la sorpresa, porque esas tes no son menires como por ejemplo los de Stonehenge, no, están representando a sus dioses. Esa especie de parte superior de la T en realidad sería la cabeza del dios, y el cuerpo con los brazos serían esos triángulos que estáis viendo a mitad de cuerpo, sería el brazo del dios. Y si no me creéis, fijaros lo que ocurre cuando nos acercamos un poco más. De perfil aparecen las manos casi unidas, y creo que os fijéis muy bien en este detalle de las manos a la altura del ombligo, y justo debajo, fijaros, una especie de cinturón ultramoderno, un taparrabos, ¿o qué demonios es eso? Y en los aledaños de Göbekli Tepe llega el terror. Hace unos años, excavando unos obreros en los jardines de Sanliurfa, en los jardines de Balik Ligol, encuentran a este personaje, la escultura más antigua del mundo, 1,80 m, el gigante de Balik Ligol. Fijaros, con esos ojos negros de obsidiana, casi mirándoos desde otro periodo de tiempo, casi como si nos estuviese mirando desde el pasado. ¿Qué es esa especie de uniforme que lleva? Ese collar. ¿Guantes? Casi parece que podemos intuir como si llevase unas botas. ¿Por qué ese traje tan futurista? Y lo que más me llama la atención, una vez más, fijaros en la posición de sus manos. Casi a la altura del ombligo, cubriéndose el ombligo. Efectivamente, el gigante de Balik Ligol es de la época de Göbekli Tepe. Es normal que pueda tener la posición de las manos, como hemos visto antes en esas figuras, pero ¿por qué? ¿Y quién es este personaje? La verdad es que cuando estás delante de él, mirándole casi desde otro tiempo, no dejas de preguntarte esto, ¿no? ¿Quién eres, gigante de Balik Ligol? ¿Por qué eres tú la estatua más antigua de la humanidad? Ese rostro casi inexpresivo, pero que aterra. Ahí lo tenéis. Muy cerquita de Göbekli Tepe encontramos el monte Nemrut. Esta montaña, ¿no? Con esas enormes cabezas que son tan espectaculares. Una lástima, ¿verdad? El tema del vídeo, que se ve un poco regular, ¿no? Pero bueno, es cosas de la tecnología. Esto en realidad era la tumba del rey Antíoco. El rey Antíoco de Comagene, un hombre que era tremendamente diplomático. A izquierda del Rin tenía los partos, a derecha del Rin tenía los romanos. Se llevaba muy bien con los dos, y de hecho, al final, por dorar la píldora a los dos enemigos, ellos, ¿no?, decidieron pues cargarse a Antíoco por chaquetero.
Y fijaros, Antíoco antes de morir se hace construir esta pirámide que veis de fondo, esta especie de montaña de grava donde a día de hoy oculta se halla su tumba. Imaginaros cómo sería si se pudiese descubrir la tumba del rey Antíoco. Las cabezas que estáis viendo son en realidad representaciones de los dioses de la antigüedad. Antíoco lo que hizo fue refundir distintos dioses, dioses antiguos de los partos, de los romanos, de los griegos. Él quería, por si acaso, tener la protección de todos y allí que los puso, los colocó en su tumba. Una tumba a la que a día de hoy, insisto, no se ha podido entrar, porque es grava, no es una montaña artificial, es grava sobre grava, sobre grava, sobre grava, creando así el Monte Nemrut. Si hoy en día, por ejemplo, vamos aquí y metemos la mano dentro de esa grava y tiramos hacia nosotros de ella, nos vamos a dar cuenta de que la grava que está encima cae sobre nosotros. No podemos hacer un túnel. Por eso esas dificultades que han tenido los arqueólogos para poder acceder a su interior. Y por eso el tesoro, que imaginaros lo que podría albergar, si así es la tumba del rey Antíoco, todavía sigue ahí, latente y esperando. En Turquía encontramos auténticas maravillas. La Capadocia, con esas chimeneas de hadas. Fijaros qué deleite para todos los sentidos. Esos caprichos, ¿no?, de la naturaleza. Si habéis estado, desde luego que sabréis que prácticamente no hay lugar en el mundo como este, y si encima tenéis la oportunidad de poder daros un paseo en globo y poder ver esta auténtica maravilla de la naturaleza, es espectacular, ¿no? Las chimeneas de hadas. Muy cerquita de la Capadocia vamos a encontrar otro lugar imposible, otro lugar que nos va a evocar una vez más a esa edad de oro. Nos dirigimos directamente a Derinkuyu, el pozo profundo. Y es que, imaginad, ¿cómo sería la cara de Omar Demir, un aldeano de la ciudad de Derinkuyu, una ciudad totalmente normal, una ciudad pues como Valencia, ¿no? Tampoco sin demasiados atractivos. Un día en su casa, en su sótano, se pone a hacer una pequeña reforma, va a tirar un trozo de la pared para agrandar su sótano y de repente cuando cae ese bloque de tierra, ese bloque de piedra sobre el que ha picado en su sótano, se da cuenta de que más allá hay una cámara. Y entra en esa cámara y continúa avanzando. Y encuentra otra y otra y otra y otra. Y llega así hasta, cuidado, 18 niveles subterráneos. Omar Demir acaba de encontrar un rascacielos invertido. Un rascacielos de más de 80 metros de profundidad. Una ciudad subterránea. Un lugar totalmente desconocido a la época. La ciudad subterránea de Derinkuyu. Y fijaros qué paradójico. Porque el nombre de la actual ciudad de Derinkuyu, la ciudad urbanita donde vive la gente, Derinkuyu significa pozo profundo. Poco podían adivinar sus habitantes que debajo de su propia ciudad existía una ciudad subterránea, un pozo profundo. Os preguntaréis quién construyó esto y por qué y para qué. ¿Qué demonios es este lugar, esta ciudad subterránea, este rascacielos invertido? En realidad data del año 1400 a.C., fue construido en su mayor parte por parte de los hititas y luego aprovechado por parte de los cristianos. La pregunta es, ¿de qué demonios se escondían? ¿Por qué marcharse a vivir bajo tierra? ¿Por qué esconderse? Probablemente de sus atacantes, ¿no? Obviamente. No quiero ser tramposo, seguro que los amigos de alienígenas en la antigüedad os darán teorías de que esto se construyó para salvaguardarnos de luchas atómicas entre extraterrestres, que es lo que decía el famosísimo Eric von Däniken. Ya sabéis que nunca voy a ir por ahí, ¿no? De hecho, sabemos que lo construyeron los hititas. Fijaros, si hoy en día viajásemos al pasado, ¿no?, y estuviésemos en esa época del 1400 a.C., en Derinkuyu, nos encontraríamos con esta especie de hormiguero. Cuando los atacantes llegaban directamente a Derinkuyu, los habitantes de esta ciudad se escondían en la ciudad subterránea. Podrían ocurrir varias cosas. Primero, para poder acceder a Derinkuyu, sus atacantes tenían que ir todos en fila india. En un principio, los habitantes de Derinkuyu tenían preparadas trampas. Por ejemplo, una enorme losa, como la que podéis ver aquí a la altura del primer piso, que cerraban tal y como
esos atacantes entraban en Derinkuyu. Si alguno de estos atacantes tenía la osadía de continuar, en la siguiente de las cámaras le esperaban otra trampa. Y es que había una serie de agujeros en el techo sobre los que los habitantes de Derinkuyu, cuando los atacantes entraban, insisto, en fila india y agachados, como habéis visto antes, cuando me habéis visto caminar por Derinkuyu, voy agachado totalmente, les echaban aceite hirviendo por ahí arriba. Y si algún incauto todavía quería seguir explorando la ciudad, en la siguiente de las cámaras, los agujeros que esta vez brotaban del techo estarían llenos de lanzas que les harían una auténtica escabechina, carne picada. Fijaros qué lugar tan efectivo. Y lo más fuerte es que en Derinkuyu se respira bien. Hoy en día podemos bajar hasta el piso -8 de los 18 que hay. Y se respira como si estuviéramos en la calle. Porque el tipo de sistemas de aspiración que efectivamente y los conductos de ventilación que crearon los habitantes de Derinkuyu son perfectos. Si encendemos un cigarro en el piso -8, veremos como el humo directamente es aspirado hacia el exterior. El problema habría sido que los atacantes hubiesen encontrado las bocas de ventilación de la ciudad de Derinkuyu. Si hubiesen metido veneno, probablemente habrían matado a todos los habitantes de la ciudad. El rascacielos invertido. Pero, ¿cómo demonios pudieron hacer esto? Fijaros. ¿Cómo pudieron hace 3.400 años excavar 18 pisos bajo tierra, sacar toda esa tierra al exterior, aunque sea roca volcánica, aunque sea bastante maleable? ¿Y después dónde la metes? Y la verdad es que me parece fascinante y que probablemente sea ese otro indicio que nos determina que pudo existir una tecnología superior en la antigüedad. Continuemos. Es el momento de viajar al antiguo Egipto. La gran pirámide de Keops. Fijaros, con sus 146 metros de altitud, el gran desafío a la historia. Se cuenta que Napoleón indicó que si pusiésemos en fila todos los bloques de la Gran Pirámide, los más de 3,5 millones de bloques, podríamos crear un muro de 3 metros que rodearía toda Francia. Exagerado, ¿no? Lo cierto es que las medidas y las particularidades de la Gran Pirámide de Keops son imposibles. Entremos. Cuando accedemos dentro de la Gran Pirámide de Keops, del faraón Keops, atención, estamos en el 2500 a.C. Este lugar se edifica hace 45 siglos. En la cámara del rey llegan la perplejidad. Todos los bloques que estáis viendo, tanto en el suelo como en las paredes, son bloques de granito. Estos bloques de granito han sido trasladados directamente desde 700 kilómetros de distancia, desde Asuán, desde las canteras de Asuán. Granito rojo traído de ahí, granito rosa. Cuando tratamos de meter un alfiler entre bloque y bloque, no podemos siquiera meter este alfiler, una cuchilla, una tarjeta de crédito. Os reto a que cojáis ahora mismo una tarjeta de crédito y lo tratéis de meter entre los baldosines de vuestro cuarto de baño. Os caben 7. ¿Cómo demonios los egipcios podían cortar estos bloques de granito, que cada uno de estos, cuidado, pesa 80 toneladas? Cada bloquecito que estáis viendo pesa la friolera de 80 coches, uno encima de otro. Arrastrarlos de 700 kilómetros de distancia y colocarlos tan perfectamente que sin siquiera podemos meter un alfiler entre bloque y bloque. ¿Cómo lo hicieron? Si descendemos de la meseta de Gizeh, del Cairo, y bajamos directamente hasta Asuán, nos encontramos con otro de los imposibles de la ingeniería egipcia, el obelisco inacabado. Fijaros, este monstruo mide 41 metros de altura y pesa la friolera de 1.267 toneladas. 1.267 coches, uno encima de otro. Y va a ser el obelisco más grande del antiguo Egipto. ¿Qué problema hubo? Bueno, pues que como veis, tiene una pequeña grieta justo en su parte superior y es que se les partió. Imaginaros la bronca que le echaría el capataz al albañil que la lió parda y que se cargó el obelisco inacabado de los 2.267 toneladas de peso. ¿Cómo podían hacer esto? ¿Cómo pretendían levantarlo? Si os fijáis, a lo largo del
obelisco inacabado, podemos ver como hendiduras. ¿Las veis? ¿Veis en la parte lateral una serie como de hendiduras? Vamos a acercarnos un poco. Como si hubiesen metido una especie de cucharada de helado y hubiesen cogido, si hubiesen podido incrustar en la roca, en el granito, esa cucharada y hubiesen sacado de esta manera el granito. Y lo hubiesen pulido de esta forma. ¿Habéis oído hablar de la teoría de los ablandadores de piedras? Y es que existe cierta alquimia que habla de que los egipcios eran capaces de manipular y de ablandar la piedra. ¿Es esto la prueba? Hoy en día sabemos que es posible. Hace poco veía un ingeniero inglés que él fue capaz de ablandar la piedra pues, con una serie de fórmulas químicas, pero el hecho de que hoy lo podamos hacer no significa que los egipcios lo pudieran hacer. Y no pienso ser tramposo, porque existe una piedra durísima, una bola gigantesca que se llama, bueno, gigantesca, perdón, son bolitas más o menos pues como del tamaño de una pelota de tenis o de un balón de fútbol, de diorita, que vamos a ver totalmente alrededor del obelisco inacabado. Y es que los egipcios utilizaban la diorita, estas esferas de diorita, material durísimo, para poco a poco ir puliendo y ir extrayendo el granito. Y de ahí vienen esos surcos que estáis viendo que parecen cucharadas de helado. De todas formas, es que insisto, cuando vas a Egipto, la gran pregunta que te haces es, ¿qué demonios los extraterrestres? El mito aquí, el misterio aquí es cómo podían los egipcios manipular la piedra de la forma en la que lo hacían. Este es el misterio de los egipcios. Y llegamos a la Esfinge, Abu Hol, que significa en árabe el padre del terror. Horus en el horizonte, otro de los nombres que tenía la gran Esfinge. Fijaros, el padre de la historia, Heródoto, que efectivamente es quien nos habla de las pirámides, quien nos da medidas muy precisas de cómo se construyeron las pirámides, no nombra para nada a la Esfinge. ¿Cómo es posible que Heródoto, tan pulcro él, tan detallista, tan impresionado por las pirámides, no haga mención expresa alguna a la Esfinge? La pregunta es, ¿y si Heródoto no nos habla de la Esfinge? ¿Por qué no la vio? Porque la Esfinge, la gran parte de su historia ha estado enterrada de pies a cabeza. De pies a cabeza. Por tanto, ¿y si hubiese más de una esfinge escondida en las arenas de la meseta de Giza todavía por descubrir? Fijaros, cuando hoy en día llegamos a los pies de la esfinge, a este monstruo de 20 metros de alto, 70 de largo, la escultura, la estatua más grande de toda la Tierra, de una sola pieza, directamente excavada en la roca madre, vamos a encontrarnos con esta estela. Esta es la estela de Tutmosis IV, la estela del sueño. Fijaros lo que nos aparece en el centro. Dos esfinges enfrentadas, una frente a otra. Y lo que nos narra esta estela es un cuento egipcio fantástico, ¿no? Que me encanta. Y lo que nos viene a decir es cómo el faraón, no faraón, ¿no? Sino simplemente, bueno, pues un hijo de faraón, efectivamente, pero ni siquiera hijo de faraón, un burgués, un noble egipcio, Tutmosis, en una tarde se va a cazar, es por la tarde, está cansado, ¿no? La esfinge está totalmente enterrada, salvo la cabeza, y él pues decide echarse junto a la cabeza de la esfinge una siesta. Se queda dormido y en sueños le aparece la esfinge y le dice, soy la esfinge, desentiérrame y yo te legitimaré para que seas el próximo faraón de Egipto. Dicho y hecho, Tutmosis, el que después sería Tutmosis IV, decide desenterrar la esfinge, devolverle todo su cuerpo. ¿Y qué mayor legitimación que la esfinge te ha dicho que tú serás el próximo faraón? Por determinados avatares, Tutmosis IV sería elegido faraón, sería designado como tal. Y esta historia la encontramos ahí, en la estela del sueño. Pero fijaros qué curioso, dos esfinges. ¿Por qué? Hoy en día, cuando vemos a la esfinge, nos llama la atención varias cosas. ¿No os da la sensación de que la cabeza es bastante más reciente que el cuerpo? ¿No os parece como que la erosión del cuerpo es como mucho más antigua que la cabeza? La arqueología oficial lo que nos dice es que la esfinge representa al faraón Kefren,
porque parece ser que la cara se le parece un poco a la estatua de Kefren que encontramos en el Museo del Cairo, y porque además la pirámide más cercana a la Esfinge es la pirámide de Kefren. Y por eso, y nada más, lo que nos dice la arqueología es que la Esfinge representa al faraón Kefren. Ahora bien, Frank Domingo, que es un anatomista del Departamento de Policía de Nueva York, lo que determinó cuando estudió la comparación entre el rostro de Kefren del Museo del Cairo y la cabeza de la Esfinge, nos vino a decir que, vamos, que se parecen como un huevo a una castaña. Así que hoy en día está totalmente desacreditado el hecho de que la Esfinge sea Kefren. Pero aquí viene la gran sorpresa. Robert Schoch, un geólogo, hace unos años estudió la erosión que tenía el cuerpo de la Esfinge. Y lo que nos dice Robert Schoch es que este tipo de erosión no es de la época del faraón Kefren. Este tipo de erosión no se podía generar con el nivel de lluvias que había en el 2500 a.C. Para que esta erosión se pudiera actualizar, tenemos que irnos atrás, pero muchísimo más atrás. Nos tenemos que ir a esa época del 8000, 9000 antes de Cristo, una vez más, cuando Egipto era un vergel y cuando lluvias torrenciales azotaban lo que en el futuro sería el país de los faraones. Y otro detalle, ¿nos da la sensación de que la cabeza es desproporcionadamente más pequeña que el cuerpo? ¿Y si la cabeza fue esculpida posteriormente sobre una cabeza previamente que ya estaba allí? ¿Y si la cabeza de la Esfinge originariamente fuera la cabeza de un león? Y que a lo mejor un faraón como Kefren esculpiese sobre la cabeza del león su propio rostro. ¿Os parece plausible? ¿Encaja esto, por tanto, con que a lo mejor una serie de protoegipcios, ¿no?, que habitaron por esta zona pudieran esculpir al animal más fiero en ese 8000, 9000 antes de Cristo sobre una loma de piedra caliza, un león, que de hecho orientarían hacia la constelación de Leo? Hoy en día, evidentemente, la Esfinge no se encuentra alineada con la constelación de Leo. Pero si nos vamos a esa época del 8000, 9000 antes de Cristo, estaba totalmente alineada con Leo. ¿Casualidad? Pero y si no me creéis, fijaros. Lo que estáis viendo es una representación de la Esfinge más antigua de Egipto. Fijaros, es un león que ha sido reutilizado para esculpir la cabeza de un egipcio. ¿Y si con la Esfinge ocurrió exactamente lo que estáis viendo con esta estatua? Un león reutilizado. ¿Os parece plausible? Y no nos vamos de Egipto, porque justo frente a la Esfinge encontramos este lugar, el templo de la Esfinge. Una vez más, ni siquiera podemos introducir un alfiler entre bloque y bloque de piedra. ¿Cómo demonios los egipcios hacían para cortar con semejante pulcritud los bloques de piedra? Es que es increíble. Pero tenemos que avanzar. Hemos de dirigirnos directamente hacia el que probablemente es uno de mis países favoritos, Perú, Bolivia. Nos vamos a esta zona. En concreto, viajamos casi a la frontera de Perú con Bolivia, a los aledaños del lago Titicaca. Y escuchamos una historia. La historia que nos habla de cómo el origen del mundo fue realizado, fue creado por parte de ese dios inca Contiki Viracocha. Y es que Viracocha hizo que se crease todo. Creó los mares, los océanos, las montañas, los árboles, la belleza. Pero se dio cuenta de que no se veía, de que no había luz. Así que Contiki Viracocha, que había creado también las aguas del lago Titicaca, hizo emerger de este lago el sol y la luna. De las lágrimas de la luna surgió la plata y del sudor del sol el oro. Y creó los hombres. Y los hombres solo tenían una prohibición, no podían ascender a las montañas, los apus, los dioses. Y evidentemente, ¿qué hacemos nosotros cuando nos ponen una prohibición? Incumplirla. Así que los hombres decidieron elevarse hacia las montañas, que era su única prohibición. Y los dioses les castigaron llevando a la tierra a cientos de pumas que acabaron con la inmensa cantidad de los hombres. Y uno de los dioses incas, Inti, comenzó a llorar. Y lloró tanto que inundó el mundo.
¿Os suena esto? Una nueva inundación en un nuevo mito. Y aquí nos quedamos, a las orillas del lago Titicaca, a visitar lo que llaman la ciudad de los gigantes, Tiahuanaco. Nos enfrentamos a otro desafío de la historia. A este lugar le llaman, como os digo, la ciudad de los gigantes, porque efectivamente las dimensiones de este punto son totalmente alucinantes, son desproporcionadas. Encontramos lugares como este, el templo del Kalasasaya. Una vez más, vamos a ver bloques de piedra entre los que no podemos meter una sola hoja de afeitar. Veis una puerta al fondo, ¿verdad? Hoy en día, en los cambios de estación, cuando justo llega el equinoccio o el solsticio, el sol sale casi por las esquinas de ambos laterales y se esconde por el centro de la puerta, pero casi, no es perfecto el alineamiento. Tampoco hace 3000 años, que es cuando la arqueología data oficialmente toda esta ciudad de Tiahuanaco, entre el 1000 a.C. y el 600 después de Cristo. Pero Arthur Pornansky, un importante arqueólogo, lo que advirtió es que hace 10.000 años, insisto, en ese 8000 antes de Cristo otra vez, y hemos cambiado de continente, el alineamiento del sol con las esquinas y con la entrada del portón del Kalasasaya eran perfectos. Alguien tan preciso como los tiahuanaqueños iban a errar en la posición arquiastronómica de sus principales templos del Kalasasaya. ¿Os parece lógico? Hacen todo tan perfecto, levantan un templo justo para que en esta posición se ejecute ese alineamiento solar, pero se confunden en el alineamiento solar. Y vemos cosas increíbles. Fijaros, esta especie de piscina, este templo, está totalmente representado con cabezas de distintas tribus. Vemos incluso razas negras, vemos cosas tremendamente curiosas. Y ahí me veis, por ejemplo, con la entrada de Tiahuanaco, tratando de meterla en la hendidura de uno de los muros. Imposible. ¿Cómo lo hicieron? Muy cerquita de Tiahuanaco hay otro lugar llamado Pumapunku, donde vemos también una serie de bloques totalmente imposibles. Y fijaros, iban unidos entre bloque y bloque con esas hendiduras que estáis viendo sobre las cuales iban encajadas unas grapas. La misma tecnología me la he encontrado muy cerquita en Perú, pero también en Egipto y sobre todo, y lo que más me llama la atención, en Etiopía. Cómo en lugares tan distintos, separados tanto cronológicamente como en distancia, representan exactamente el mismo tipo de tecnología, esa unión de bloques mediante grapa. Llegaron a la misma conclusión espontáneamente, a pesar de nunca haber visto algo parecido. Y en Tiahuanaco llegamos a la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, donde vemos representado a Viracocha, el dios de los báculos. Esta especie de Stargate, este lugar que parece querer llevarnos a otra dimensión. Probablemente los antiguos tihuanaqueños hacían ceremonias donde atravesaban esta puerta y probablemente tras ingestas de ayahuasca se encontraban con el más allá. Lo cierto es que la Puerta del Sol y el resto de la ciudad estaban totalmente tachonados de oro, repletos de oro. Ahora bien, ¿dónde está todo ese oro que recubre la Puerta del Sol? Pues os voy a dar una pista. Poca gente sabe que el mapa del tesoro lo tenéis delante. Cuando podemos observar la estatua de Contiki Viracocha, vemos que debajo de sus pies hay una especie como de pirámide escalonada, y dentro de esa pirámide hay conductos. Lo que estáis viendo es el mapa del tesoro. Si encontrásemos esa pirámide, encontraríamos el oro que escondieron los antiguos tihuanaqueños antes de abandonar esta ciudad. Y qué sensación tan especial es estar delante de la Puerta del Sol y mientras el resto de los turistas están simplemente pues haciendo fotos, ¿no? Y hablando de curiosidades, saber que solo tú sabes que estás viendo el mapa del tesoro. El dios llorón. Y encontramos en Tiahuanaco monumentos como el monolito Ponce. ¿Qué os llama la atención? Otra vez, la misma posición de las manos en torno al ombligo. ¿Es una casualidad? Y avanzamos. Y esta vez nos dirigimos directamente hacia el imperio inca, hacia Sacsayhuamán, muy cerquita de Cuzco, del antiguo Tihuantinsuyo. Cuzco
Es decir, el antiguo Tihuantinsuyo significa el ombligo del mundo. Y en los aledaños encontramos esta fortaleza, Sacsayhuamán. Fijaros los bloques de piedra. ¿Cómo demonios eran capaces de cortar y de manipular tamaños bloques de piedra? Es absolutamente increíble cómo movían esto. Cuando hoy en día recorremos Cuzco, encontramos en un callejón este bloque de piedras, ¿no? Por ejemplo, este bloque que es la piedra de los 12 ángulos. ¿Cómo demonios pudieron pulir esto de forma tan perfecta y que les encajase así, bloque sobre bloque? Intentad meter algo entre bloque y bloque y veréis lo que pasa. Cuando hoy en día paséis por las calles de Cuzco, probablemente cualquier cuzqueño os acompañará por este lugar y os dirá, bueno, ¿ves el bloque de la derecha? Lo hicieron mis antepasados, los incas. ¿Ves el bloque, más que el bloque de la izquierda, el de la derecha lo hicieron los incas, mis antepasados? ¿Veis el bloque de la izquierda? Estos bloques así que están como que se caen. Lo hicieron vuestros antepasados españoles, los incapaces. Y ahí están, ¿no? No deja de ser curioso ver ese paralelismo de las imponentes construcciones incaicas y de las construcciones que dejaron allí nuestros antecesores, ¿no? Los conquistadores. Y así llegamos a uno de los lugares más evocadores, más especiales del planeta, Machu Picchu. Ahí lo tenéis, la montaña vieja. Pero, ¿y si le damos la vuelta al Huayna Picchu, a la montaña que nos hace telón de fondo? Fijaros lo que nos aparece. ¿Os recuerda algo? ¿Una cuenca de un ojo? ¿Una nariz? ¿Unos labios? ¿Una barbilla? ¿Es esta la razón por la que Machu Picchu estaba justo en el lugar en el que estaba? ¿Es esta la razón por la que los incas adoraban al Apu, a la montaña, al dios, que en realidad tenían justo frente a sí todos los días? Y un día, y es que mi pared del lugar donde estudiaba estaba repleto de pósters y estaban tan acumulados que el propio Machu Picchu lo tenía puesto así en vertical porque no me cabía, me di cuenta que justo al lado del Machu Picchu el póster que tenía era este. Un Moai de Isla de Pascua. Y me resultó curiosamente parecido. Y me pregunté, ¿y si incas hubieran llegado a Rapa Nui, a la Isla de Pascua? ¿Y si hubiesen escapado o de la invasión de los españoles o de lo que fuera y hubiesen llegado a Rapa Nui y hubiesen esculpido lo que más querían a los dioses, a sus apus, con esa forma de rostro de perfil? Allí nos dirigimos. A 3.700 kilómetros de Chile. Un lugar alejado a más no poder, una isla pequeñita. Nos encontramos en una isla de 17 kilómetros, súper pequeña, algo casi ridículo. Pero es la isla de los grandes misterios, la isla de Pascua. Y allí encontramos un lugar como este, Binapu. Fijaros, ¿no recuerda este muro sospechosamente a los muros de los incas? Exactamente el mismo tipo de construcción. Fijaros, una vez más, parece Sacsayhuamán. A la izquierda tenéis Sacsayhuamán, a la derecha Binapu, en Isla de Pascua. 3.700 kilómetros les separan. ¿Casualidad? ¿Cómo llegaron los primeros pascuenses a Rapa Nui? Una vez más, el mito nos habla de grandes catástrofes, grandes inundaciones que destruyen el continente donde vivían los Rapa Nui, donde vivían los pascuenses, un lugar llamado Jiva. Y Hotu Matua, el rey, el Ariki de los Rapa Nuis, deciden buscar un nuevo lugar en el que vivir. Y 7 primeros valientes encontrarían la isla de Pascua. Y al llegar comenzaron a construir moais. Y toda la isla se llenó de moais, como los estáis viendo. Con ese pucao, con ese sombrero de color rojo, con esos ojos de coral blanco que miran hacia las estrellas. Y es que las pupilas de los moais están directamente focalizados a las estrellas. Y por eso, uno de los nombres que recibe Isla de Pascua es Mataki Terangi, que significa los ojos que miran al cielo. Ajus como el Aju Tongariki, donde podemos ver esta auténtica maravilla, los 15 moais, todos juntos. Y los moais tienen cuerpo. Todos los moais tienen cuerpo.
A pesar de que siempre veamos esas cabezas y a pesar de que año tras año nos inunden con esta absurda noticia de se demuestra, se descubre que los moais tenían cuerpo. Siempre lo han tenido. En las expediciones de los años 60 de Thor Heyerdahl, ahí aparece ese moai de 12 metros, con sus manos, con su cuerpo. Pero fijaros, una vez más, la posición de sus manos. Otra vez, con esos dedos casi entrelazados a la altura del ombligo. ¿Por qué? Más de 800 moais encontramos por toda la isla y la mayoría están así, tirados, y da mucha pena. Da mucha pena ver cómo los propios Rapanuis, yo creo que no cuidan lo suyo como deberían, ¿no? Esto sí que es una crítica, desde luego, porque ¿qué costaría coger una grúa y levantar este moai? ¿Qué problema hay? Pero lo vemos así, mirando hacia el suelo. Y si la isla de Pascua está demasiado lejos para todos nosotros, el único moai auténtico que podríamos visitar y que lo tenemos ciertamente bastante a mano está en el Museo Británico, en el British Museum. Este moai que estáis viendo es llamado el amigo secuestrado, el amigo robado. Y es que los ingleses, cuando llegan a Isla de Pascua, lo primero que hacen es buscar el mejor moai de todos. Un moai absolutamente precioso con inscripciones. Y se lo llevan directamente a Inglaterra. Y ahí lo podemos ver. Hoa Hakananaya es el nombre que recibe el amigo secuestrado, el moai del Museo Británico. Fijaros cuando se lo llevaron, una vez más, con esa posición de las manos en torno al ombligo. Y aquí viene otro de los grandes enigmas. La escritura de Isla de Pascua venía representada en unas tablas, las llamadas tablas rongo rongo, con ese lenguaje tan curioso. Y hace unos años, hace unos 50 años, murió el único ancestro que sabía cómo traducir las tablillas rongo rongo. Hoy en día hemos perdido totalmente el significado. Pero aquí viene la sorpresa. Cuando comparamos el lenguaje del Valle del Indo, que es en las tablas lo que estáis viendo a la izquierda, y el lenguaje de las tablillas rongo rongo de la Isla de Pascua, que es la columna que estáis viendo a la derecha de las tablas, vemos que son tremendamente parecidos. Pero ¿cómo es posible que lugares tan tremendamente separados espaciotemporalmente, como es toda la zona de Pakistán, de Cachemira, sobre todo, coincida su lenguaje con el de la Isla de Pascua? Es absolutamente increíble. Fijaros los símbolos, son iguales. ¿Por qué? Aún así, somos incapaces de poder traducirlos. Y viajamos a un lugar que nos demuestra que hay otros mundos, pero están en este. Nos vamos directamente a Indonesia, a la isla de Sulawesi, una isla de forma de estrella, donde vamos a encontrar esto. ¿No se parece sospechosamente a un moai? Y fijaros la posición de las manos. Una vez más, en torno al ombligo. ¿Qué demonios estamos viendo? Nos vamos justo a esa isla que estáis viendo con forma de estrella. Las Islas Célebres. Para conocer una cultura imposible. Vamos a conocer a los Tana Toraya, la cultura de la muerte. Fijaros, los Tana Toraya, esta tribu, lo que hace es, el momento en que fallecen sus miembros, los entierran directamente en las montañas. Tachonan las montañas de huecos, en las aberturas introducen los sarcófagos y crean una especie de pequeño balcón donde van a crear tautaus, que son representaciones de los muertos que se hallan detrás. Cuando un niño nace y no le ha salido siquiera un diente de leche, al feto, al bebé, lo van a meter dentro de los árboles, los entierran dentro de los árboles, como estáis viendo, para que el alma del niño que no ha podido beber leche, a través de esa savia del árbol, vaya creciendo hacia el más allá y se pueda reencontrar con sus ancestros. Niños enterrados en los árboles. Nos dirigimos a un enterramiento. Vamos a vivir un funeral con los Tana Toraya.
El problema que tenemos con los Tanatoraya es que ellos celebran una serie de funerales que son carísimos porque hay que invitar absolutamente a todo el mundo, a todos los miembros de la tribu correspondiente. Y hay que hacer sacrificios de cerdos, como habéis visto, y de búfalos. Y en función de cuál sea el tipo de familia, habrá que sacrificar hasta 23 búfalos y a cientos de cerdos, como este es el caso que estáis viendo. Yo tuve la oportunidad de poder ser invitado a uno de estos funerales, de verlo con mis propios ojos, cómo lo hacen, ¿no? Qué clase de representaciones hacen. Y desde luego que lo que vais a ver ahora a lo mejor puede ser un poco desagradable porque es el momento en que hacen el sacrificio al búfalo. Y vais a ver que el matarife ni le tiembla para nada el pulso a la hora de cargarse al pobre animal que está ahí totalmente ignorante de lo que le va a ocurrir. Fijaros cómo se producen estos enterramientos con esos barcos. ¿Qué problema hay? Que son enterramientos tremendamente caros. Es carísimo enterrar a un tanatoraya. Es tremendamente caro, imaginaros. Cada uno de los búfalos puede costar 6.000 euros. Indonesia es un país muy pobre. ¿De dónde sacas dinero para poder enterrar a tus muertos cuando el funeral cuesta, pues imaginaros, 6.000 por 23? Ellos no son ricos. Pues mientras no puedes reunir el dinero suficiente como para poder hacer los sacrificios y hacer el funeral, ¿qué haces con el muerto? Lo tienes en casa. Mira, ahí tenéis al búfalo que está a punto de llevarse lo suyo. El muerto está en casa. Lo embalsaman, le meten formol y conviven con él. Cerrad los ojos porque esto igual no os gusta. Pero bueno, esto es lo que ocurre allí. Tremendamente impactante. La verdad es que por más que lo puedo ver en vídeo, ¿no? No tiene nada que ver a cuando estás allí delante y hueles la muerte del animal y ves cómo poco a poco se resiste, no quiere abandonar su vida, pero su destino ya ha sido forjado. Tuve la oportunidad con unos amigos de poder entrar en casa de, bueno, una señora, ¿no? Que llevaba un par de años muerta. Su marido nos dio permiso para poder verla. Nos encontramos con esto. Fijaros, estaba reuniendo todavía el dinero suficiente como para poder realizar el enterramiento. Y para ellos no están muertos, están dormidos. Y no será sino hasta cuando finalmente sean enterrados cuando vivirán en el más allá. Y el hombre, pues todos los días la maquillaba, le pintaba los labios, convivía. Como os he dicho, hay otros mundos, pero están en este. Una vez al año celebran una ceremonia, el manene. Desentierran a sus muertos. Les ponen sus ropas de toda la vida. Les cambian las gafas y pasan el día con los muertos, fijaros. Una vez al año. Por eso se dice que los muertos de los Tanatoraya son los que mejor viven. ¿Qué os parece? Sacando a pasear al abuelo. En fin, tenemos que continuar. Voy a resumir mucho, pero por ejemplo en Turquía nos encontramos más pistas. El mapa de Piri Reis, este mapa que nos muestra varias cosas que no deberían de estar ahí. Mapa del año, cuidado, 1513. Pues en este mapa de 1513 encontramos, fijaros, arriba a la izquierda España, la podéis identificar, arriba a la derecha, perdonad, justo debajo África, al oeste encontramos Latinoamérica, pero aparecen los Andes. Los Andes no los descubre Pizarro, sino hasta como poco 1535, y este mapa es de 1513. ¿Por qué aparece ahí los Andes? El Orinoco todavía no se había descubierto y está ahí. Y en la parte posterior, la Antártida. La Antártida no se va a descubrir hasta como poco 200 años después. Y la encontramos cartografiada en el mapa de Piri Reis. Y la pista la encontramos a mano izquierda, justo en ese texto que estáis viendo, donde Piri Reis nos dice que este es un mapa de mapas, que él ha obtenido cierta información de distintos mapas que ha refundido y que ha creado este mapa. Pero ¿en qué mapas anteriores a 1513 había conocimiento de la existencia de la Antártida, de los Andes, del Orinoco? Uno de los mapas, sin duda, más misteriosos del mundo. Y aquí tenéis a Thor Heyerdahl, el gran aventurero,
El hombre que demostró que se podía viajar con las técnicas y con los medios que tenían tanto los egipcios a Sudamérica, porque él dijo, si hay pirámides en Egipto y hay pirámides en México, ¿acaso no habría algún tipo de conexión? Y todos le decían que no, que era imposible. Inténtalo si puedes. Y lo hizo, con un barco de papiros en su expedición Ra y en Ra 2. Y lo mismo le ocurrió cuando él teorizó con que tal vez los polinesios y los pascuenses habían sido y habían tenido como origen los antiguos incas, que en realidad el viaje se había hecho desde Perú y no desde Asia, que es lo que nos dice la arqueología, que tanto Polinesia como Isla de Pascua fue colonizada por parte de los incas, que es lo que veíamos anteriormente. Y todo el mundo le decía, eso es imposible, pero él probó con su expedición Kon-Tiki a bordo de esta barca que estáis viendo en el Museo Kon-Tiki de Noruega y 6 amigos que se podía hacer, y lo consiguió. Y no demostró que los incas hubiesen viajado a Isla de Pascua o a la Polinesia, no demostró que los egipcios hubiesen viajado a Latinoamérica, pero demostró que se podía hacer. ¿Acaso en 3000 años de antigüedad a ningún egipcio se le ocurrió viajar más allá del mar, ver qué es lo que había? A nadie, a ni uno solo. A ni uno solo de los incas se le ocurrió la posibilidad de poder viajar más allá, hacia el oeste, allende los mares. Ni uno solo. Thor Heyerdahl decía, los océanos no están hechos para separar a nadie, sino para unir a las distintas culturas. Y eso es lo que creo que he querido tratar de evocar en esta pequeña charla. Fijaros, recordamos en Göbekli Tepe las mismas manos a la altura del apéndice, ¿no? De la zona del ombligo, del estómago. El gigante de Balikligol, exactamente lo mismo. Tiahuanaco, con el monolito Bennett. Y el monolito Ponce, la misma postura. El ser extraño de Sulawesi, los moais de la isla de Pascua, todos con las manos igualmente posicionadas. Yo no sé si hubo una edad de oro, no sé si hubo una cultura que como consecuencia de ese deshielo que hemos visto, de ese calentamiento del planeta que hizo que efectivamente llegasen los diluvios, que hizo que efectivamente todo cambiase, pudo haber esa transmisión de conocimiento entre distintas culturas y ello generó y ello propició que efectivamente las distintas culturas se conociesen y que la tecnología pudiese ir de un lado a otro y que, por supuesto, pudiera haber existido una tecnología superior que en su parte sigue ahí, pero que en general fue perdida como consecuencia de los mitos del diluvio y del deshielo de los pueblos a través del día reciente que hemos visto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ojalá os haya resultado evocador. Ojalá podamos todos seguir haciéndonos preguntas, ¿no? Porque el mundo es un lugar maravilloso que me encanta compartir con vosotros y simplemente un auténtico placer extremo estar con todos los amigos del Ateneo y ahora mismo podéis preguntar todo lo que queráis, será un placer contestaros.